que corresponde a la número 1 de la tabla ordinaria. Según se nos informó por el señor relator, existen 3 recursos interpuestos, tanto por el Ministerio Público, uno por el querellante de la familia Lemun y otro por el querellante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, todos contra la misma sentencia. De tal manera que vamos a seguir el mismo orden de la interposición y que se ha señalado de los recursos. Partimos entonces con el recurso interpuesto por el Ministerio Público. Escuchamos entonces a don Jorge Calderara por unos 7 minutos prudenciales, toda vez que se interpusieron por 2 causales en forma conjunta, la 374 letra E, en relación al 442 letra 6, 297, en relación tanto respecto al artículo 11 número 9 del Código Penal, como el 11 número 1 del mismo cuerpo legal. Lo escuchamos, señor Calderara. Muchas gracias, señor presidente, sus señorías ilustrísimas, por el Ministerio Público Fiscal Jorge Calderara, y alego precisamente en relación a este recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia que en definitiva condena a estas alturas condenado ex mayor Troyer Heinzen a sufrir la pena de 3 años de privación de libertad con la pena sustituta que en la sentencia se refiere. Y es precisamente ese el cuestionamiento, su señoría, que se hace a partir de este recurso de nulidad. La entidad de la pena que el Tribunal Oral en lo Penal de Angol decidió imponer luego de dar por acreditado tanto los hechos como la idéntica calificación jurídica que el Ministerio Público le dio a esos hechos a partir de los medios de prueba que se rindieron en el Tribunal Oral en lo Penal. Es decir, nuestro cuestionamiento no está radicado o iniciado o dirigido hacia los hechos que, insisto, con los mismos medios de prueba que hoy analizados estamos cuestionando a través de estas causales de nulidad, ni tampoco a la calificación jurídica, sino únicamente a la forma en que el tribunal llegó a la convicción de otorgarle estos 3 años de privación de libertad con las penas sustitutas respectivas, todas que consideramos que no se condicen con la proporcionalidad que el delito y el reproche merece a partir de lo ya acreditado. Y en ese sentido, sus señorías ilustrísimas, precisamente hemos deducido este recurso de nulidad indicando la existencia de 2 causales de manera conjunta. ¿Por qué de manera conjunta? Porque de ese modo, entonces, y acogidas, tendrían la trascendencia necesaria para poder anular la sentencia y el juicio oral para poder desarrollar uno con jueces no inhabilitados. Las causales son idénticas, es decir, la del artículo 374 letra E en relación al artículo 242C y 297, es decir, la manera en que el tribunal hace la valoración de los medios de prueba, y no vamos a entrar en ese análisis, simplemente en la forma en que el tribunal oral hizo la ponderación de estos medios de prueba para concluir, por un lado, que concurriría la circunstancia atenuante del artículo 11 número 9 a favor del condenado Troyer Heinzen, es decir, que habría una colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos y por lo tanto merecería un reproche menor, y por otro lado, y en el mismo sentido, configurar la circunstancia atenuante del artículo 11 número 1 en relación al artículo número 10 número 4, la existencia de una legítima defensa incompleta, como se conoce tanto en doctrina como en jurisprudencia. Su señoría, el análisis que hemos hecho en este recurso de nulidad es que en ambas causales se habría infringido el principio de la lógica de la razón suficiente. Principio que ha sido reconocido doctrinariamente, pero también y especialmente en la jurisprudencia, y especialmente también en esta misma ilustrísima Corte, donde en fallo dictado con fecha 6 de mayo del año 2016, en causa rol 242-2016, precisamente se reconoce este principio de la lógica de la razón suficiente, indicando que consiste en que en todo fallo donde se hace un juicio o una enunciación, una frase, análisis de la prueba, se requiere que dicha enunciación o juicio tenga un fundamento objetivo que le dé fuerza, solidez y permanencia en el tiempo por sí mismo, pero a la luz de los medios de prueba que se rindieron en el juicio oral. Y ese es el cuestionamiento que nosotros estamos haciendo respecto de estas ambas causales. ¿Por qué, su señoría? Porque creemos que al haber analizado los medios de prueba, no es posible fundar lógicamente la configuración de tanto la circunstancia atenuante del artículo 11 número 9 como la del artículo 11 número 1 en relación al artículo 10.4, todos del Código Penal.
paso brevemente a exponer cuáles son los cuestionamientos. Su señoría, la causal del artículo, circunstancia atenuante del artículo 11, número 9, todos conocemos que está regulada en el Código Penal, sustentada en dos pilares. En primer lugar, una colaboración, una exteriorización de una voluntad destinada a esclarecer los hechos, pero, y aquí está el cuestionamiento, tiene un apellido, siempre lo hemos dicho así, que esa colaboración debe ser sustancial. Y es aquí donde nosotros entendemos que a la luz de los medios de prueba analizados por el propio fallo, no es posible llegar a la conclusión de que esta colaboración ha sido sustancial. El mismo fallo reconoce que se configura esta situación, esta circunstancia atenuante, porque ha habido un ánimo colaborativo y que se desprendería de las distintas versiones que el imputado dio, que desde el mismo día de los hechos habría prestado una declaración, que habría ordenado sus subordinados a que incauten armas, que se situó en el sitio del suceso, que reconoce el disparo que finalmente le dio muerte, lamentablemente, a la víctima, etc. Sin embargo, su señoría, lo que tenemos que revisar no es ese comportamiento, sino de qué modo los antecedentes o los elementos que entregan esas distintas declaraciones no pudieron haber sido probados en el juicio oral y en la investigación por otros medios de prueba. Y en efecto, no cabe sino concluir que eso no es así. Cuando el fallo hace un análisis de todos los medios de prueba para concluir que tanto los hechos como la calificación jurídica fueron acreditados, se señala que hubo contundentes medios de prueba, suficientes elementos, tanto periciales, testimoniales como documentales, que permitieron dar por acreditados los sucesos del año 2002, sus señorías ilustrísimas. Y por lo tanto, si nosotros hacemos una supresión hipotética de las declaraciones, incluso la que prestó en el mismo juicio oral del condenado ya a estas alturas Trevor Heinzen, podemos llegar a la misma conclusión, es decir, que los hechos ocurrieron y que la calificación jurídica no puede ser otra que homicidio simple. De modo tal que la colaboración presunta reconocida en el fallo no es sustancial, su señoría, y simplemente se basa en una aptitud, en una posición del imputado de ganar alguna ventaja procesal al simplemente relatar aquello que ya se encontraba acreditado desde el día 1, su señoría, y que así fue expuesto en el juicio oral y lo reconoce el mismo fallo. Por eso, su señoría, es que desde ya es posible analizar que la causal que nosotros estamos alegando del análisis de los medios de prueba para concluir la sustancialidad de la colaboración sustancial ha incurrido en ese vicio que permitiría entonces tenerlo por acreditado. Y en el segundo, que es en el mismo sentido y de manera conjunta, también aquello que se refiere a lo dispuesto en el artículo 11, número 1 del Código Penal en relación al artículo 10, número 4, es decir, esta presunta legítima defensa incompleta. ¿Y por qué incompleta? Porque el tribunal en el fallo reduce esta conclusión a la falta de proporcionalidad del medio empleado para repeler un ataque o una agresión ilegítima. ¿Cuál habría sido esta desproporción? El uso de un arma de fuego letal en contra de personas que habrían estado arrojando elementos contundentes, sean piedras u otros elementos, en contra del personal policial. Pero, su señoría, para llegar a esta conclusión también tenemos una divergencia clara con el fallo, en el sentido de que no ha tomado en cuenta cuáles son los elementos doctrinarios y también jurisprudenciales que permanentemente se han tomado en cuenta para tener por configurado aquel elemento que a nuestro juicio no concurre para tener presente esta situación de la legítima defensa incompleta. ¿Cuál es la agresión ilegítima? Si hacemos un análisis de esta agresión ilegítima desde el punto de vista meramente académico, todos vamos a concluir que para que aquello suceda es necesario primero que la agresión, por supuesto, debe ser ilegítima, es decir, que no debe estar dirigida o pudo haber sido realizada justificadamente desde el punto de vista del ordenamiento penal. Luego que debe ser real, es decir, que debe existir como tal. Y aquí está lo que a nuestro juicio el tribunal no se hace cargo y por lo tanto incurre en la causal de nulidad. Que debe ser actual o inminente, su señoría, es decir, no una mera expectativa, no una solución pasada, sino que debe estar suscitándose en el mismo momento en que la persona que repele el ataque o la agresión ilegítima lo hace desde el punto de vista del ordenamiento penal. Y por supuesto también que no debe haber sido provocada por el agresor. Su señoría, del fallo y del análisis de la prueba se desprende que al momento en que el ex mayor de Carabineros, Trevor Heinzen, hace el disparo mortal, había una distancia no menor a 70 metros, no mayor a 100.
y que por lo tanto, incluso con la revisión de los testimonios que el mismo fallo señala que les permite configurar y llegar a esta conclusión, los elementos contundentes, que por lo demás no está acreditado que hayan sido lanzados por la víctima, sino que puede incluso haber sido lanzados por otras personas que estaban acompañándolo, apenas les llegaban. Por lo tanto, ¿había un peligro real? ¿Había un peligro inminente? La verdad es que no. Y por lo tanto, esa agresión ilegítima ya no es tal, y desde ese punto de vista, entonces no es posible, a nuestro juicio, con esos medios de prueba, con los mismos medios de prueba, llegar a la convicción de que ha habido una legítima defensa incompleta por faltar un segundo elemento. Ya no está la desproporcionalidad o la proporcionalidad del medio utilizado, tampoco estaría la agresión ilegítima, que es el pilar de toda legítima defensa. Por lo tanto, desde ese sentido, y ya resumiendo, sus señorías ilustrísimas, a nuestro juicio, no existiendo una colaboración sustancial y por lo tanto tampoco una legítima defensa incompleta, el tribunal malamente podría haber llegado a la conclusión de que la pena justa y proporcional para un hecho acreditado grave, como es un homicidio simple en contra de un adolescente de 17 años a la época de los hechos, no pudo haber sido 3 años, sino lo que hemos pedido desde un principio, que es una pena de crimen, a lo menos de 5 años y un día. Nosotros hemos pedido 10, pero pena de crimen, porque eso permitiría que esta pena se cumpliera de manera efectiva. Por lo tanto, su señoría ilustrísima, solicito se tenga por acogida estas dos causales de manera conjunta, se anule el fallo también el juicio y se nos permita realizar otro con un tribunal no inhabilitado para los efectos de exponer estas conclusiones y llegar a una sentencia y una sanción proporcional. Bien, escuchamos a don Sebastián Saavedra, por el creyente de la familia Lemun respecto al recurso interpuesto por el Ministerio Público. Lo escuchamos. 7 minutos. Gracias, su señoría ilustrísima. Sebastián Saavedra Sierra, representación de los padres de la víctima, don Edmundo Lemun y doña Sonia Saavedra, solicitando se anule la sentencia de fecha 25 de octubre, así como el juicio oral, y se disponga la realización de un nuevo juicio ante un tribunal no inhabilitado. En este caso, señorías, se han invocado 3 causales de nulidad, las 2 primeras ya señaladas por el Ministerio Público. Don Sebastián, ¿Sí? se le dio la palabra para efecto solamente de pronunciarse respecto del recurso del Ministerio Público. Luego vamos a escuchar su recurso de nulidad, para que se pronuncien también todos los intervinientes, para ir completando recurso por recurso. Es que yo tengo las mismas causales que el Ministerio Público y una adicional, quizás para... Ya, perfecto, sí, como están adheridos, entonces lo escuchamos su recurso y los demás se plantean respecto de Bien, su señoría, muchas gracias. Las primeras 2 causales que coinciden con el Ministerio Público, se trata de la causal del motivo absoluto de nulidad establecido en el artículo 374, letra E, en relación con el artículo 342 y 297 del Código Procesal Penal. En primer lugar, señalar que los hechos acreditados se encuentran establecidos en el considerando 13º, donde se indica de forma clara la existencia de al menos 2 momentos relativamente claros. Un primer momento en que los funcionarios de Carabineros llegan al lugar y son atacados con piedras por parte de comuneros. Estas acciones son repelidas por parte de Carabineros, según indica los hechos acreditados, con gases lacrimógenos y balines de goma, y que posteriormente, encontrándose el imputado en una loma del lugar, aproximadamente a una distancia de 70 a 100 metros de los comuneros, cambia la munición de balines de goma a munición letal de plomo y procede a disparar en contra de estas personas. Repito, una distancia entre 70 a 100 metros. Entonces, en primer término, respecto de la agresión ilegítima como elemento fundamental para establecer la legítima defensa incompleta, el tribunal lo da por acreditado en el considerando 21º, en relación a las declaraciones de los testigos presenciales Miguel Castillo, Ariel Amelián y Arturo Lemun. En este sentido, dan cuenta estos testigos de que al llegar, precisamente como fue acreditado en los hechos, al llegar al lugar fueron atacados por comuneros con piedras, son repelidos, y que señala el tribunal que con estas mismas declaraciones se habría acreditado la agresión real e ilegítima. Sin embargo, en el considerando 18º, cuando analiza por qué no se procede la legítima defensa completa, por faltar el medio, la proporcionalidad del medio empleado, señala que en este punto, en relación a cuando se encontraban ya sobre la loma, cuando efectúa el cambio de munición, señala repeler un ataque con piedras, utilizando un arma de fuego, cargada con proyectiles de plomo potencialmente letales, en momentos en que ya estaban más alejados del grupo, cuando las piedras casi no les llegaban, según los dichos del testigo Castillo,
que incluso podían esquivarlas, según lo manifestado por la testigo Melián, no resulta para estos jueces el racionalmente necesario para impedir o repeler este ataque. El principio de la lógica de razón suficiente, según el profesor Rodrigo Serra San Martín, en su libro Valoración de la prueba, página 49, señala que de este principio lógico se deriva la exigencia de que las inferencias realizadas por el tribunal sean necesarias e inequívocas. Sin embargo, a partir de los mismos testimonios de los testigos presenciales, los funcionarios que acompañaban, se indica que la agresión era ilegítima, actual, sin embargo, en base a estos mismos testigos, se señala con posterioridad que las piedras no les llegaban o que eran posibles de esquivar. Por lo tanto, la agresión ilegítima al momento del cambio de la munición, cuando el tribunal señala posteriormente, al encontrarse sobre la loma y cambiar la munición, a una distancia de 70 a 100 metros, las piedras no les llegaban o eran posibles de esquivar. Y tal como señala el profesor Enrique Curi, no cabe hablar de legítima defensa cuando ya la agresión alcanzó su objetivo, lesionando o poniendo en peligro el bien jurídico. En esta situación, la defensa dejaría de ser tal para transformarse en venganza o justicia por mano propia, y estas no son nunca autorizadas por el derecho. Más todavía, y a mayor abundamiento, de la prueba rendida y transcrita por el tribunal, no existe elemento, razonamiento o prueba alguna que dé cuenta de que la víctima, el adolescente Alex Lemun, se encontrara tirando piedras en contra de los funcionarios policiales, ni antes ni al momento en que se realiza el disparo matador. Señala el tribunal, citando al hermano Arturo Lemun, testigo presencial, que está acreditado que la víctima portaba piedras que luego le entregó a él, o sea, le entregó al testigo. La víctima portaba piedras y se las entregaba al testigo, y el testigo dice que se usaron boleadores y que no sabe quiénes la utilizaron. Ese es todo el razonamiento que hace el tribunal en relación a la actitud que ha tenido la víctima. Y tal como señala la doctrina, también los profesores Jaime Couso, Héctor Hernández, Miguel Sillero en el Código Penal comentado, hay acuerdo en que no está legitimada por la justificante de legítima defensa la lesión del derecho de un tercero, pues en realidad en este caso falta la agresión ilegítima proveniente de este tercero. Solo es posible defenderse de quien realiza la agresión. Y en este caso no está acreditado ni por razonamiento, no existe ninguna razón suficiente que establezca que la víctima al momento de recibir el disparo se encontraba lanzando piedras. Y sin perjuicio de lo anterior, las piedras que se encontraban lanzando, como señala el mismo tribunal, ya no les llegaban y eran posibles de esquivar. En este sentido, entonces, no existe razón suficiente que dé cuenta, entonces, de esta agresión ilegítima, actual, inminente. En segundo lugar, en relación a la sustancialidad de la colaboración, y tal como ha señalado la doctrina, una manera de cotejar si esta declaración sirve a los efectos de esta modificatoria es revisar si los antecedentes relevantes establecidos por el tribunal fueron posibles de asentar independientemente de lo declarado por el acusado. En este caso, el tribunal indica en el considerando 20º, al fundamentar esto, que el acusado se había situado en el sitio del suceso, reconoció portar la escopeta, admitió haber cambiado la munición, haber disparado y haber conocido el efecto de la munición. Pues bien, en el considerando 14º, el tribunal indica cada uno de los hechos probados, cada uno de esos antecedentes, con abundante prueba. Solo a modo de ejemplar, concurrió en el Fondo Santa Alicia 4 funcionarios de carabineros pertenecientes a la comisaría bajo el mando de Marco Troye, principalmente de los testigos presenciales Domingo Rosas, Arelia Melián, Miguel Ángel Castillo, lo que se refrenda con los funcionarios de policía Castro Cuellar y Ángelo Marey, y la documental 7 y 10. Cada uno de los puntos indicados por el tribunal que había colaborado se encuentran probados con abundante prueba testimonial y documental y otros medios de prueba. ¿Dónde disparó? ¿Con qué disparó? La letalidad del arma y el conocimiento se encuentran acreditados con diversas pruebas. En este antecedente, entonces, el tribunal nos da una razón suficiente para establecer la sustancialidad de esta colaboración. Por lo tanto, también consideramos que en este caso se ha infringido el principio de la lógica de razón suficiente. Y finalmente, en relación a la tercera causal de nulidad, esto es la errónea aplicación del derecho, es en relación a la alevosía, ya el agravante del artículo 12, número 8. En relación a la alevosía, el tribunal la descarta en el considerando 16º, citando el efecto doctrina, que indica que la alevosía solamente se produciría cuando se oculta la intención, aprovechándose de la confianza que tal ocultamiento produce en la víctima o derechamente ocultándose a sí mismo.
Es decir, para el tribunal únicamente existiría alevosía en su carácter de obrar a traición, pero no obrar a sobre seguro, que es precisamente lo que se ha establecido o lo que se ha invocado por parte de esta parte querellante. En los hechos ha quedado acreditado, como se ha señalado, que el 7 de noviembre concurren estos funcionarios policiales, repelen un primer ataque y luego, posteriormente, cuando se encuentra a una distancia suficiente donde las piedras ya no le llegan, es que cambia la munición a munición letal y procede a disparar. El imputado no desplegó conductas que podrían haber dado muerte cuando se encontraba al alcance de las piedras. Solamente procede de forma deliberada a cambiar la munición por munición letal cuando se encuentra a una distancia suficiente en que las piedras ya no le llegan, cuando se encuentra sobre una loma en una parte superior a las víctimas y procede a disparar. No resulta relevante, como señala el tribunal aquí, que haya existido plena visibilidad, puesto que aquí no se ha actuado a traición, se ha actuado sobre seguro. Finalmente, el tribunal señala que no habría calificante de alevosía porque esta situación no fue creada por el autor. Pero la Corte Suprema, en este caso, ya ha sido conteste, y citando un fallo reciente, 28.132/2018, señala que el alcance precisamente de la alevosía en su plano de obrar sobre seguro consiste en actuar creando o aprovechándose directamente de las oportunidades materiales que eviten el riesgo a la persona del autor. En este caso, entonces, también consideramos que existe una errónea aplicación del derecho. Y finalmente, en relación al agravante del artículo 12, número 8, esto es prevalerse el carácter público, el tribunal dice que esto implica necesariamente prevalerse para sus propios designios, y en este caso señala lo que se advierte es un ánimo de defensa de su persona y quienes lo acompañaban. Ese ánimo de defensa, en primer término, no está acreditado en los hechos. No hay ninguna palabra en los hechos acreditados que hable de un ánimo de defensa. Sin embargo, lo que sí está acreditado y lo que sí señala el tribunal es que el autor, el condenado, pertenecía a Carabineros, que utilizó arma de servicio, que cambió por munición letal también de cargo fiscal, que decidió cambiar la munición cuando ya se encontraba alejado de los comuneros a 70 a 100 metros sobre una loma, y simplemente descarta esta agravante en este supuesto ánimo de defensa, que, repito, no está acreditado en los hechos establecidos. Sin embargo, no aplica esta agravante. Esto adquiere aún mayor relevancia cuando nos encontramos frente a un delito que evidentemente implica una vulneración o violación a los derechos humanos. Esta circunstancia fue considerada por el tribunal, acreditada en el considerando 18º. Señala, esta causa es una causa de derechos humanos, lo que habría quedado asentado en juicio. Pues bien, reconocer la existencia o la presencia de una violación de derechos humanos, como también lo ha acreditado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este mismo caso, acreditando que se violó el derecho a la vida y el acceso a la justicia de la familia, exige, según la Corte Interamericana, no solo un deber de investigar, sino que establecer y imponer sanciones pertinentes a los autores. En este caso, descartar la procedencia de esta agravante impide que la sanción sea pertinente y proporcional a la gravedad de los hechos. Mis representados han estado 19 años, su señoría ilustrísima, buscando justicia para su hijo, precisamente porque esta persona pertenecía a Carabineros de Chile. Solamente por esa circunstancia es que han transcurrido 19 años para poder llegar a un juicio oral. Y la pena que se le ha impuesto, sin considerar esta circunstancia, sin considerar, en definitiva, al aplicar la pena, la consideración de encontrarnos frente a un delito de derechos humanos, es que la pena impuesta puede ser equiparada a un robo con sorpresa, presidio menor en su grado medio. Eso es lo que se le ha impuesto al autor de un delito que ha atentado contra el derecho a la vida, contra el derecho básico, o el derecho humano básico de un adolescente. Se le ha impuesto una pena que puede ser equiparada a cualquier tipo de hurto o de robo. Evidentemente, el Estado en este caso tiene la obligación positiva de velar por la proporción de la sanción, lo que implica que ésta absorba en su sanción una violación de derechos humanos como en este caso. En este sentido, entonces, en base a estos antecedentes y finalmente en relación a la sustancialidad o influencia sustancial de los dispositivos del fallo, evidentemente no haberse aplicado la ley como se ha solicitado por parte de este querellante ha implicado que se aplicaba una pena muy inferior a lo que correspondía en derecho, y por estos antecedentes entonces solicito que se acoja alguna de las causales que ha sido interpuesta por este querellante particular y que se resuelva entonces que se acoge el recurso de nulidad, que se anule la sentencia y el juicio oral y se disponga la realización de un nuevo juicio ante un tribunal no inhabilitado. Bien, escuchamos entonces ahora a don Marco Rabanal
quien también ha presentado querella como querellante del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces le pido que, si lo estima pertinente, se pronuncie respecto a los dos recursos interpuestos por el Ministerio Público y el querellante de la familia Lemun, y también respecto de su recurso de nulidad también interpuesto por usted. Lo escuchamos. Gracias, señor presidente. Con la venia del señor presidente y de los ilustres ministros, alego por el recurso de nulidad en representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, solicitando desde ya sea acogido en base a las consideraciones que pasamos a expresar. Señor presidente, ministros, bueno, en relación al recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público, hacemos presente de que nuestro recurso contiene idénticas causales e idéntica motivación, pero además coincide con el recurso de nulidad interpuesto por el querellante de la familia Lemun en cuanto también se invoca una causal relativa a la errónea aplicación del derecho en los mismos términos que ha reseñado dicho recurrente. De manera tal que, habiéndose ya señalado aspectos fundamentales de las causales, nosotros intentaremos remitirnos a cuestiones más puntuales. En primer término, nuestra causal principal que se esgrime es el motivo absoluto de nulidad previsto en el artículo 374, letra E, en relación con el 342, letra C y 297 del Código Procesal Penal, en cuanto estimamos que el fallo recurrido contradice el principio de la lógica de la razón suficiente, en cuanto establece la existencia de una agresión ilegítima, actual o inminente, como base para el reconocimiento de la circunstancia atenuante del 11 número 1 en relación con el 10 número 4 del Código Penal, es decir, acoge la legítima defensa incompleta. Abonando lo que ya han dicho quienes me precedieron, queremos señalar de que el requisito basal para la configuración de la legítima defensa, tanto en su modalidad completa e incompleta, es la agresión ilegítima. Por eso es que llama la atención que en el considerando 18º la sentencia recurrida haya rechazado la concurrencia de la legítima defensa completa de manera clara y explícita, y posteriormente, sin mayor explicación, la acoge para la legítima defensa incompleta. La Corte Suprema sobre el particular en rol 10.364-2019 señala: el requisito esencial de la causal de justificación de legítima defensa, sea propia o de terceros, la que debe ser real, actual o inminente, y si no concurre, ni siquiera puede apreciarse una eximente incompleta, como es la situación en el caso de Marras, estimamos. Hay un autor que fue citado en la sentencia, pero nosotros también lo citamos con propósitos distintos, porque estimamos que aparentemente el tribunal no lo citó de manera completa. Cuando habla el autor Náquira de que la agresión debe ser actual, también refiere de que debe ser inminente, y en este aspecto señala que es inminente cuando se encuentra en un marco espacio-temporal próximo a la persona atacada. Y ya hemos visto cómo se ha descrito en el caso de Marras. Ocurre primero, en un primer momento, una interacción de carabineros con las personas que estaban en el lugar, que es un primer momento, y la propia sentencia reconoce en el considerando 13º que hay un segundo momento cuando dice: posteriormente, al encontrarse el imputado Marco Troyer en una loma del mismo sector, cambió la munición de su arma. Hay claramente, en consecuencia, dos momentos. Y el riesgo de obviedad, su señoría ilustrísima, el disparo matador no se ejecutó en el momento del encuentro inicial de los funcionarios de carabineros con el grupo de personas entre los que se encontraba la víctima, sino que posteriormente, y así fue declarado incluso por los carabineros que se encontraban con el acusado en el momento y lugar de los hechos. Así, en el punto en que el acusado decide cambiar la munición y disparar 100 metros a lo más, según uno de los funcionarios, la verdad es que, como se dijo, podían esquivar las piedras
y las piedras no llegaban con tanta intensidad. Entonces no se ve cómo la vida de los funcionarios o su integridad se encontraba comprometida. Además, es una prueba rendida en el juicio de que ninguno de los funcionarios de Carabineros resultó herido, es decir, la pretendida agresión no era actual, ni tampoco se trataba de una agresión inminente porque no se dio los hechos circunscritos al tiempo inmediato de cambio de la munición. Tal como ya se ha señalado por quienes me precedieron, fue el propio tribunal quien estimó que la agresión ejecutada por el acusado no resultaba para los jueces una acción que racionalmente fuera necesaria para impedir o repeler el ataque. En cuanto a la falta de provocación, su señoría ilustrísima, citaremos al profesor Carlos Kunzmüller, que señala la exigencia de que la provocación debe obrar siempre antes de la reacción del provocado. Cabe entenderla relacionada con el elemento temporal, esto es, la inmediatez que marca la contigüidad en el tiempo que debe unir la provocación y al delito cometido. Ya hemos hablado de la inmediatez, su señoría ilustrísima, y no concurre en la especie, por lo tanto tampoco debe valorarse del modo que lo hizo el tribunal la falta de provocación. Basta con señalar que los sentenciadores analizan este requisito de falta de provocación en el momento del contacto de los funcionarios de Carabineros con el grupo. Sin embargo, posteriormente, cuando se produce el disparo, no es analizado de manera alguna. También cabe resaltar lo señalado por el querellante de la familia en cuanto a que no existe ningún antecedente que diera cuenta de que la víctima, Alex Lemun, haya lanzado piedras en contra del acusado Toriel Heinze. Y en este sentido también queremos citar al profesor Náquira, que fue citado por el mismo tribunal, en el siguiente sentido. Dice: la reacción defensiva debe ir siempre en contra del agresor y no de un tercero inocente. De esta manera, la consideración genérica que ha hecho el tribunal, estimamos, hace no concurrente el requisito de la falta de provocación. Conjuntamente con lo que se ha venido reseñando su señoría ilustrísima, se estima que la misma infracción concurre al establecer la atenuante del artículo 11, número 9 del Código Penal. Esto es la colaboración sustancial. La verdad es que el sentenciador consideró algunas cuestiones como que el acusado prestó muchas declaraciones, y estas son las palabras usadas por el sentenciador, pero lo que nosotros decimos en una primera aproximación es que el hecho de que haya prestado muchas declaraciones no configuran por sí la colaboración sustancial, por cuanto aquí hubo una valoración genérica, sin considerar el contenido de cada una de las declaraciones. No hubo un desarrollo y un análisis sistemático de cada una de esas declaraciones. Ya se dijo por el fiscal y el querellante de que se prestaron declaraciones múltiples entre los años 2003 y 2018, pero nosotros queremos llamar la atención en que existen diferencias entre las declaraciones, y estas diferencias son acomodaticias a medida de cómo iban apareciendo antecedentes en la carpeta de investigación. Por mencionar un detalle que es muy importante, en declaración del 11 de noviembre de 2002, el acusado señaló que tanto él como su personal no usaban chalecos antibalas. Sin embargo, después debió cambiar la versión porque quedó demostrado con documentos de que sí se les había entregado y por tanto portaban sus respectivas medidas de seguridad. Hay una cuestión que es muy relevante a juicio de este interviniente, y es que desde las declaraciones del año 2002, 2003, se repite de lo que el acusado señalaba de que él disparó en contra de las personas para alcanzar las piernas de los agresores, dicen algunas en las declaraciones, en otros en la zona media baja del grupo atacante, siempre tratando de causar lesiones menos graves. Sin embargo, curiosamente, ya en el 2018 cambia esta versión y dice que
Mis disparos estaban dirigidos hacia el suelo con la finalidad de provocar levantamiento de tierras o de champas de pasto para generar una situación de mayor amedrentamiento hacia las personas. Esto fue el 28 de septiembre del año 2018 en el Juzgado de Garantía de Angol. ¿Y qué es lo curioso de este cambio de versión? Es que esta versión es posterior a la declaración de fecha 24 de enero del 2018 de un testigo, Armando Lemun, que antes, el 2002, 2003, no había declarado. Y es este testigo el que introduce en la investigación estos conceptos, de manera tal que ya cabe cuestionarse si es que hay siquiera colaboración en este punto. Entonces, su señoría ilustrísima, sucede que los vicios de nulidad alegados conjuntamente y fundamentados anteriormente influyen sustancialmente en los dispositivos del fallo, toda vez que de haberse valorado la prueba producida como lo ordena la ley, permitía establecer que no concurre la circunstancia atenuante del 11 número 9 y del artículo 11 número 1 en relación al 10 número 4 del Código Penal, y así entonces el vicio reclamado condujo a que la sentencia recurrida impusiera al acusado una pena inferior a lo solicitado por este querellante. Ahora bien, su señoría ilustrísima, en cuanto a las causales de errónea aplicación de derecho que influyen sustancialmente en los dispositivos del fallo, son las mismas que ha mencionado el querellante de la familia. Hay una errónea aplicación del derecho en cuanto el homicidio debió haber sido calificado por la alevosía, y además hay una errónea aplicación del derecho por cuanto no se consideró la agravante del artículo 12, número 8 del Código Penal. Muy brevemente, respecto de la primera cuestión, queremos señalar que, tal como se dije precedentemente, hubo a lo menos dos momentos en que ocurrieron los hechos, un encuentro inicial y después el momento en que se produce el disparo matador de Alex Lemun. Pues bien, entre ambos momentos me dio no solamente distancia, sino que además un tiempo que en una consideración conservadora podrían ser de a lo menos 10 minutos, aunque entendemos que de acuerdo a la prueba rendida podría ser muchísimo más. Pues bien, ¿qué es lo que ocurrió? El acusado no disparó en contra del grupo cuando se encontraba a una menor distancia, sino que buscó encontrarse en una mejor posición para poder hacer uso de la escopeta antidisturbio cambiando la munición. Ya se dijo que podían ser entre 70 a 100 metros. Entonces buscó un lugar donde no podría haber sido alcanzado por los comuneros ni por las piedras con las que habían sido atacados con anterioridad. Y no resulta relevante, como parece entender el tribunal, que existiera plena visibilidad de los comuneros, que los disparos fueron a la luz del día, por cuanto esto no permite descartar la alevosía, puesto que evidentemente el disparo matador solo se realizó cuando se encontraba en retirada. En cuanto, bueno, por cierto, ¿cómo influye en los dispositivos del fallo? Básicamente, la errónea aplicación del numeral 2 del 391 del Código Penal determinó que se condenara al imputado como autor de homicidio simple y no como calificado, y que se le condenara a una pena menor de la que correspondía. En cuanto a la agravante del 12 número 18, solamente insistir, hago parte de las alegaciones que ha señalado el querellante de la familia en cuanto a la forma en que se configura, y solamente insistir en que este es un caso de graves vulneraciones a los derechos humanos, y el tribunal también lo reconoció en el considerando 18, y esto llama a que deba considerarse algunas cuestiones que ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a que el deber de los estados no es solo identificar a los responsables, sino que además imponerles las sanciones pertinentes. Y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos habla de la proporcionalidad. Los estados deben asegurar en el ejercicio de su deber la persecución de las graves violaciones de derechos humanos, que las penas impuestas y su ejecución no se constituyan en factores de impunidad.
Así, el Estado tiene el deber positivo de velar por la proporcionalidad de la sanción, lo que implica que esta última absorba el desvalor propio de una violación de derechos humanos por agentes del Estado, distinguiéndola de los delitos de los particulares. De esta manera, la agravante del 12 número 18 precisamente permite dar reconocimiento a dicha circunstancia. Por cierto, la influencia sustancial de los dispositivos del fallo tiene que ver con que al descartar esta agravante, el tribunal en definitiva aplica el artículo 68, inciso tercero del Código Penal. Y en cambio, la existencia de un agravante volvería inaplicable dicha norma y elevaría el marco de determinación de pena, ajustando la gravedad de la pena en concreto a la gravedad de los hechos que son objeto de la condena. En razón de lo expuesto, señorías ilustrísimas, solicitamos que se acoja el recurso de nulidad en alguna de las causales que se han interpuesto y en definitiva, acogiéndolo, se ordene la realización de un nuevo juicio en el cual podamos hacer valer las consideraciones para que la condena que se establezca respecto al acusado sea acorde a la proporcionalidad que requiere el caso. Muchas gracias. Bien, vamos a escuchar ahora entonces a don Jaime Morales, quien alega por la defensa en contra de los recursos. Unos 10 minutos prudenciales, lo escuchamos, señor Morales. Señor presidente, con su venia, le pediría, si fuera tan amable, me permitiera poder usar los 20 minutos con los que me anuncié, considerando que los tres colegas han excedido bastante los tiempos definidos, y sobre todo porque me tengo que hacer cargo de todos los recursos, si bien le parece a vuestra señoría ilustrísima. Ya lo escuchamos. Muchas gracias. Con vuestra venia vengo a alegar por mi representado, don Marco Aurelio Troyer Heisen. Antes de hacer mis alegaciones, quiero hacer presente a vuestra señoría ilustrísima que es deseo de esta defensa hacer llegar al tribunal, a través del relator, si les parece, a su correo, copia o un ejemplar de nuestra minuta de alegato, de manera de poder también que pueda el tribunal tener más claridad respecto a nuestras argumentaciones si lo tiene bien, cosa que haría al final, si así le parece a vuestra señoría ilustrísima. Pues bien, con vuestra venia vengo a solicitar que se rechacen los 3 recursos de nulidad interpuestos por los recurrentes que ya hemos acabado de escuchar, por cuanto no concurre ninguna de las causales invocadas por los recurrentes, además de que los recursos presentan graves defectos de forma. Antes de referirme a los recursos probablemente tales, es importante hacer presente un antecedente, vuestra señoría ilustrísima, y es que en esta causa, no obstante ser interviniente y ser querellante, el Consejo de Defensa del Estado no recurrió. Como bien sabemos, esta es una entidad colegiada que tiene profesionales expertos y que entendemos analizaron, ¿cierto?, este fallo y decidieron no recurrir, lo cual nos hace presumir fundadamente de que coligen, al igual que nosotros, que el fallo no es nulo y que por lo tanto no existen vicios de nulidad que ameritaran un recurso. Dicho esto, en cuanto a la forma, creemos que los recursos adolecen de serios defectos. Y es importante un análisis formal porque estamos, recordémoslo, en un recurso de nulidad. Es un recurso de derecho estricto, donde las peticiones de los recurrentes, donde los fundamentos de los recurrentes, donde los antecedentes que hacen valer los vicios deben estar claramente expresados. Los 3 recursos adolecen de defectos formales que nos parecen ameritan por sí solos su rechazo. En cuanto al recurso del Ministerio Público, muy brevemente, funda su recurso en 2 causales, que en el fondo son las mismas normas, y en ambos hace alusión destacadamente al motivo absoluto del artículo 374, letra E, en relación al artículo 352, letra C del Código Procesal Penal. Lo hace respecto de la primera causal y lo hace idénticamente respecto a la segunda causal de manera destacada. No existe una causal de nulidad que esté asociada al artículo 352, letra C. Es una norma que no existe. Y este error, en un recurso que es derecho estricto, no nos parece relevante. Nos parece que está invocando una causal de nulidad inexistente. En cuanto al segundo recurso,
El segundo recurso es el del Instituto de Derechos Humanos, por lo menos lo voy a argumentar así. Ni más ni menos que en su petición concreta, que es lo que se le pide al tribunal y lo que le da competencia a esta ilustrísima Corte, pide que se anule la sentencia y el juicio oral simplificado. Aquí lo que está pidiendo es que se anule un juicio oral simplificado que no existió. Claramente estamos en un procedimiento ordinario, motivo por el cual entendemos que el recurso contiene una petición concreta, errónea e improcedente, y que no puede ser sino que rechazado. El tercer recurso, el de la familia, los querellantes, se advierte cuando concluye, después de analizar las dos últimas causales, que señala que el tribunal habría errado en la aplicación de la ley al aplicar, en cuanto a la determinación de la pena, el artículo 68, inciso 3 del Código Penal. Pero no señala cuál debería ser la norma de determinación de pena que debió haber aplicado el tribunal en caso de acogerse la causal invocada. Este vacío no es excusable, pues omite señalar claramente el error en la aplicación del derecho que fundamenta su causal de nulidad, defecto que desde ya nos parece impide establecer las causales alegadas. Insistimos que este recurso es un recurso de derecho estricto y la invocación de las causales, así como los fundamentos y la infracción de ley, deben ser claros, precisos, correctos, completos. Y no lo vemos tampoco en uno de ellos, ni siquiera la petición concreta que se somete a la decisión de este tribunal. Parece que hubiéramos escuchado recurso de apelación, así me pareció, y sobre todo respecto de los últimos intervinientes. Por lo tanto, diremos algo al respecto, haciéndome cargo ya en cuanto a los recursos. En cuanto al fondo, los tres recursos y lo que importa en lo que está escrito, que de alguna manera se vierte en lo que acabamos de escuchar, vemos que no se fundan en causales de nulidad en realidad. Lo que hacen los recurrentes dan cuenta de una profunda discrepancia que ellos tienen con respecto de la forma en que los jueces de grado, los jueces de instancia valoraron las pruebas rendidas en el juicio. Sea en cuanto a la fundamentación de las atenuantes que el tribunal acogió, como respecto de la calificación jurídica otorgada a los hechos establecidos en la sentencia. Argumentos que no son propios de un recurso de nulidad, al menos por las causales invocadas, como pasamos a demostrar a continuación. No quiero cansar a vuestra señoría ilustrísima, pero bien sabe esta ilustrísima Corte que toda la doctrina, todas las jurisprudencias están contestas en calificar a nuestro sistema procesal penal como un sistema de única instancia, según el cual los jueces de grado tienen competencia para valorar las pruebas rendidas en el juicio oral y a través de una argumentación completa y que respete los principios de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los principios científicamente afianzados y de los conocimientos, científicamente afianzados, establezca el hecho punible y aplique la ley a su respecto. No siendo o no correspondiendo que el Tribunal Superior revise la valoración de la prueba que haya hecho el tribunal respecto de los hechos que estableció en la causa. Y es lo que están haciendo los recurrentes, así lo acabamos de escuchar. No es necesario citar jurisprudencia, bien lo sabe vuestra señoría, para fundar lo que estoy diciendo. En cuanto a las causales probablemente tales, como vimos, los tres recurrentes invocan las dos primeras causales idénticas, que son aquellas referidas al 374 letra E en relación al 342 letra C, 352 dice el Ministerio Público, pero bueno, y 297 del Código Procesal Penal. O sea, lo que están diciendo es que hubo una infracción, y así lo acabamos de escuchar también, al principio lógico de la razón suficiente, que es un principio muy simple, y cada conclusión debe tener una razón que la funde. Esta infracción no existe. El considerando 20 de la sentencia contiene una amplia fundamentación de las razones que justifican por qué los sentenciadores acogieron las atenuantes del artículo 11 número 9 del Código Penal y la del 11 número 1 en relación al 10 número 4 del mismo código. Como se puede leer en este considerando 20, no existe una, sino que varias razones
que justifica las conclusiones del tribunal. No es efectivo, por lo tanto, una infracción al principio lógico que citan los recurrentes, pues la conclusión sí contiene razones y varias que la sostienen. Una cosa muy diferente es la discrepancia que claramente manifestaron los recurrentes con respecto a esas razones y respecto de los requisitos que a juicio de ellos deberían concurrir para haber acogido ambas atenuantes. No se trata, vuestra señoría ilustrísima, de discrepar de las razones que tuvieron los jueces para arribar a las conclusiones, como lo han hecho los recurrentes, sino de demostrar que se han infringido los principios de la razón suficiente, y eso no ha ocurrido. No deja de llamar la atención incluso que, entrando en el razonamiento de los colegas, con el objeto de desvirtuar la colaboración de mi representado durante todo el juicio, no solo en la etapa de juicio durante tal, sino que durante toda la investigación, desde el año 2002 hasta ahora, digan que lo mismo se podría haber conseguido con otros antecedentes. Y curiosamente esos documentos que citan en su recurso para cuestionar esa colaboración son emanados de mi mismo representado. O sea, así lo podemos ver en la página 12 y 13 del recurso del Instituto de Derechos Humanos. Lo que, lejos de desacreditar la colaboración, lo único que hacen es ratificarla. Algo similar sucede respecto a la segunda causal, en cuanto reconoce que mi representado actuó con una legítima defensa, aunque incompleta. En efecto, los sentenciadores de grado reconocen que el acusado actuó de esta forma en defensa suya y de los dos funcionarios policiales que lo acompañaban, cuando se defiende de un ataque con piedras y boleadoras de un grupo de comuneros mapuches que ocupaban un predio al cual concurrió a verificar su situación mi representado. Es importante tener presente que en el extenso considerando 21 los sentenciadores dieron amplias razones que justifican cómo el acusado fue sujeto de una agresión ilegítima, sin mediar una provocación suficiente, pero, dicen los sentenciadores, que se defendió de un modo no proporcional a la agresión. Vale decir, el tribunal reconoce 2 de los 3 requisitos que, como sabemos, conforman la legítima defensa. Reconoce el más importante, que es la agresión ilegítima, y que es esencial para el reconocimiento de esta minorante, y también la falta de provocación suficiente, pero discrepa en la forma en que lo hace, estimándola desproporcionada. Entonces, no es efectivo que el fallo no contenga razones, ni estas no sean suficientes. Sí las tiene. Lo que pasa es que los colegas cuestionan esas razones, discrepan, y lo que hacen también es revisar y alterar los hechos establecidos en la causa. Y todo esto lo hacen con el objeto de sostener su petición punitiva que estiman insuficiente. Resulta de manifiesto que al cuestionar la legítima defensa incompleta, lo que hacen, por lo tanto, los recurrentes es discrepar jurídicamente respecto de los requisitos que estimó el tribunal sentenciador para tener por acreditada una legítima defensa incompleta, lo que no es causal de nulidad. Por lo demás, plantean este reproche respecto del requisito de la necesidad racional del medio empleado. Eso es en realidad lo que están haciendo. Y lo que hacen es lo mismo que hizo el tribunal oral, que descartó ese requisito. Por lo tanto, vemos que va en la misma línea y los recursos se desmoronan. En resumen, respecto de estos 2 primeros motivos de nulidad que son comunes a los 3 recurrentes, sobre una supuesta falta de razones, la verdad es que no existen ni para cuestionar la atenuante del 11 número 9, ni la del 11 número 1 en relación al artículo 10 número 4 del Código Penal, como lo hicieron el tribunal sentenciador, porque contienen amplios y variados razonamientos para llegar a esas conclusiones. La verdad es que el fallo es completo y se hace cargo de todos los aspectos que exige la ley al fallar una causa de esta naturaleza. En cuanto a los requisitos que plantean solamente el Instituto de Derechos Humanos y la familia querellante, en cuanto a esas causales, que consisten en la errónea aplicación del derecho del artículo 373, letra B, que está alegada en similares términos por lo que acabamos de escuchar, y también se puede leer en los recursos. Ellos cuestionan que
habría un supuesto error jurídico al reconocer el tribunal de que las agravantes y la calificante del homicidio no concurrirían. Cabe recordar que cualquier error jurídico de los sentenciadores debe revisarse considerando los hechos establecidos en la causa por los sentenciadores en su sentencia. Vale decir, deben guiarse por un marco conceptual que es los hechos. Los hechos están en el considerando 13, no 14, como dijo el colega Saavedra. En el 14 está la valoración de la prueba. En el 13 están los hechos. Y evidentemente en ese marco, en ese el que nos tenemos que mover. Tuvimos un juicio que duró 3 semanas completas. Y en esas 3 semanas se logró establecer, a través de muchos antecedentes agregados al proceso, pruebas de diversa naturaleza, los hechos que en resumen son los siguientes. Que el acusado mayor de Carabineros, a la época de los hechos, concurrió al Fundo Santa Alicia con motivo de verificar una ocupación o toma de comunidades mapuches del sector, que al llegar fueron atacados con piedras, accionadas con boleadoras, por lo que el acusado repelió el ataque del grupo completo, grupo dentro del cual se encontraba la víctima, primero con gases lacrimógenos, después utilizó balines de goma, y como no consiguió dispersar a los atacantes, y cuando estaba en una loma, que en realidad es una ligera, ¿cierto?, superficie del camino, cambió la munición de su escopeta y a una distancia de 70 a 100 metros, según todos los testimonios, disparó en contra del grupo en que se encontraba lamentablemente el joven Alex Lemun, siendo impactado con una posta accionada con una escopeta, ¿cierto? Producto de lo cual se produjo su muy lamentable muerte 5 días después. Este es el marco que estableció el tribunal y establecieron los sentenciadores y que podemos leer en el considerando 13. En este marco da claramente cuenta de una legítima defensa incompleta en favor de mi representado. Y eso es lo que se argumenta en el considerando 21. Entonces, en este marco fáctico no se describe ninguna circunstancia que sea compatible ni con la calificación del homicidio simple, ni tampoco con la agravante del artículo 12, número 8. Respecto de la alevosía, debemos decir que, si me lo permite, vuestra señoría ilustrísima, el profesor Garrido Mon es muy preciso cuando señala que, y lo voy a leer muy brevemente con su venia, vuestra señoría ilustrísima, que oculte, que dice que para reconocer esta calificante se exige respecto del autor que oculte lo que pretende realizar, encubriendo el carácter real de su acción, en forma que pierda ante el sujeto pasivo su naturaleza letal, sea por el empleo de una maquinación o el aprovechamiento de circunstancias que impidan a la persona contra la cual se atenta el conocimiento de la ejecución del delito. El agente debe en consecuencia buscar o crear situaciones fácticas que imposibiliten al ofendido la protección de su vida. Y eso es el mismo criterio que inspira al tribunal sentenciador. Según vimos, por lo tanto, según este autor, según este distinguido profesor y ex magistrado, ¿cierto?, se debe crear una situación o aprovecharse de circunstancias que aseguren el actuar de la gente, disminuyendo las posibilidades de defensa. Pero los hechos, y que son los mismos que ya recogían las acusaciones, nada dicen de que el imputado, en este caso el condenado, hubiese buscado una situación de dar muerte a la víctima, aprovechándose de su posibilidad de defensa de un modo tal que justificara la aplicación de un plus tan grave como es la calificación del homicidio. Mi cliente concurre al lugar, fue atacado con piedras, accionado con boleadoras, tuvieron que replegarse, se defiende y en una situación de defensa dispara contra un grupo a 70 metros con una escopeta, sin ninguna posibilidad de poder hacer puntería, como se estableció claramente por todos los peritos de la causa, a un área de incidencia en la cual lamentablemente se encontraba la víctima. Confirma, por lo tanto, una actuación sin frialdad, sin planificación de parte de mi representado. Y esos hechos son inamovibles. Esta frialdad y esta falta de planificación es lo que exige la doctrina precisamente para descartar la alevosía. Lo mismo sucede ya, terminando con los recursos, respecto de la causal invocada
por el instituto y también por la familia con respecto al agravante del 12 número 8. La verdad es que en el marco conceptual que ya hemos señalado, nada se dice respecto de que mi representado se hubiera aprovechado especialmente de su condición de funcionario público para cometer la acción por la cual se le condena y cumplir con un objetivo personal apartado de la función que cumplía. Esto apartarse de la función que estaba cumpliendo para un fin personal o propio es lo característico de esta agravante, según lo dice el profesor Garrido, lo dice el profesor Curi, y también lo refleja el profesor Rodrigo Medina en su obra Código Penal, Doctrina y Jurisprudencia, que precisamente cita a los profesores antes señalados, y que según él, la agravante exige que el autor se aproveche, abuse de su calidad de funcionario público para asegurar su impunidad o para obtener un provecho de su delito, provecho que lamentablemente obviamente no se configura. Nada de esto se dice en realidad en los hechos que estableció el tribunal, en el marco de hechos que estableció, el marco fáctico que estableció el tribunal en el considerando 13. En resumen, debemos concluir que no existe ninguna circunstancia fáctica determinada por el tribunal en la sentencia que sea compatible ni con la calificación del homicidio, ni tampoco con el agravante del artículo 12, número 8 del Código Penal. En conclusión, los recursos adolecen de defectos de forma y también de fondo. No concurren las causales y además tampoco se trata aquí de un recurso de apelación en que se revise la valoración de la prueba por las causales que han invocado los distinguidos colegas. En consecuencia, no concurriendo ninguna de las causales de nulidad alegadas por los recurrentes, criterio que entendemos compartió el Consejo de Defensa del Estado al no recurrir en contra de este fallo, es que pedimos que se rechacen todos los recursos de nulidad interpuestos en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Oral de lo Penal de Angola. Esa es mi alegación y vuelvo a reiterar a vuestra señoría muchísima mi solicitud de poder hacer llegar nuestra minuta, que es bastante más completa, con citas jurisprudenciales respecto de lo que ya he planteado en esta alegación, al correo del señor relator o a donde señale vuestra señoría ilustrísima. Muchas gracias. No hay inconveniente. Vamos a escuchar ahora al Ministerio Público, representado por don Jorge Calderara. 3 minutos si quiere replicar algo respecto de los recursos y de la defensa. Muchas gracias, señor presidente, señoría ilustrísima. Sí, seré muy breve. La verdad es que me haré cargo de solo 2 aseveraciones por parte de la defensa y que cuestionan nuestros recursos. Primero, aquello formal, la verdad es que no tiene mucho sustento, es cosa de leer nuestros recursos. Al momento de señalar cuáles son las causales que hacen procedente el recurso, se habla de manera explícita al principio del recurso que la causal es la del artículo 374, letra E, en relación al artículo 342, letra C y 297. De manera que no es real aquello que señala el colega al hacer alusión a una norma errada, y si es así en alguna parte de la redacción, evidentemente eso no, pero la causal está claramente explicitada y que son todas idénticas y que ya hemos desarrollado latamente. Lo segundo, su señoría, en relación a las aseveraciones del colega defensor sobre la inexistencia de las causales. Su señoría, el artículo 297 del Código Procesal Penal establece los límites a la valoración libre de los magistrados respecto de la prueba. Estamos plenamente conscientes y, por supuesto, respetamos aquello, que son los tribunales de fondo quienes pueden apreciar la prueba de manera libre, pero los límites están en el artículo 297. Y esos límites precisamente reconocen una de aquellas cuestiones que hemos alegado todos los recurrentes, que tiene que ver con el respeto al principio de la lógica. Es decir, que si bien uno puede entregar razones, esas razones tienen que ser consistentes con los medios de prueba y tienen que tener un fundamento lógico. De lo contrario, se pueden explicitar 20 razones y si todas ellas no se condicen con esos principios, la verdad es que sencillamente colocan frases en el papel que no encuentran sustento en la prueba. Por eso, su señoría, es que las causales sí son posibles de sustentar, independiente de el razonamiento final que tenga su señoría ilustrísima sobre los recursos, pero claramente están fundadas y son estrictos, porque no hemos entrado a debatir en ningún caso ni los hechos ni los medios de prueba. Simplemente la valoración, a nuestro juicio errada, respecto a los 2 puntos, colaboración sustancial y de legítima defensa incompleta. Eso sucede.
Bien, escuchamos entonces ahora a don Sebastián Saavedra también. Gracias, su señoría. En primer lugar, respecto del elemento formal, este creyente ha interpuesto el recurso y ya ha señalado la sustancialidad o cómo ha influido sustancialmente en la imposición de la pena, imponiendo una pena inferior. Por lo tanto, entendemos que con ese elemento ya se da por cumplido el requisito formal que ha sido alegado por parte de la defensa. Ahora, entrando al fondo del asunto. Los fundamentos, señoría, tal como ha señalado la doctrina, deben ser fundamentos o razones suficientes que deben dar un fundamento inequívoco. Y lo que ha quedado patente aquí es que desde la misma redacción del fallo, los mismos antecedentes para dar por acreditada la agresión ilegítima dan cuenta de que al momento de efectuar el cambio de munición, las piedras no llegaban y eran posibles incluso de esquivar. Por lo tanto, en base a los mismos fundamentos establecidos por el tribunal, no se da razón suficiente que al momento de efectuar el disparo matador haya existido una agresión ilegítima. No se ha escuchado de parte de la defensa, porque no es posible hacerlo, ningún fundamento o ningún razonamiento que dé cuenta de que la víctima, el adolescente Alex Lemun, haya estado realizando algún lanzamiento de piedra, porque no existe fundamento, no existe en la sentencia ningún elemento probatorio que dé cuenta de que Alex Lemun se haya encontrado lanzando piedras. Y eso es fundamental. Solo procede la legítima defensa respecto del agresor, no respecto de terceros. Y eso no está fundamentado por el tribunal. En cuanto a la segunda causal, o la tercera causal, perdón, la subsidiaria, se señala que nos debemos remitir a los hechos, por supuesto, por supuesto. Y los hechos dan por acreditados que existe un primer momento en que los comuneros son repelidos con gases lacrimógenos y balines de goma, y posteriormente, esa palabra no es leída por la defensa, posteriormente, encontrándose en una loma a una distancia de 70 a 100 metros, 70 a 100 metros, cuando las piedras no le llegaban según declararon los testigos presenciales. El acusado deliberadamente cambió las municiones a munición letal y procede a disparar, conociendo la letalidad, procede a disparar en contra de estas personas. Evidentemente, a juicio de este creyente, eso es una circunstancia que es actuar sobre seguro. La doctrina que ha citado es actuar a traición. Aquí no se ha señalado que se ganó la confianza de la víctima para disparar, que escondió sus armamentos. Eso jamás ha sido alegado. Aquí lo que se ha alegado es que se actuó sobre seguro. Es decir, que con posterioridad haber sido dispersados los comuneros, con posterioridad encontrándose una elevación, un elemento superior a las víctimas, que se encontraban lanzándole piedras que no le llegaban a 70, 100 metros, se procede ahí a hacer el cambio de munición por munición letal y disparar en contra de esta persona, un adolescente de 17 años. Evidentemente, esa es la circunstancia que está acreditada, que da sustento a la solicitud de esta parte querellante. Y lo mismo en relación al agravante. Son los mismos hechos acreditados los que indican que el autor culpable tenía el carácter de funcionario público, era mayor, y se prevalió precisamente del arma fiscal, de la munición letal entregada por precisamente el Estado, para cometer el delito, para abusar de su función. Obviamente ha abusado de su función, si su función es resguardar el orden público, no matar a adolescentes. Él abusa de su función pública, cambia la munición, dispara en contra de esta persona y se asegura la impunidad. ¿Qué duda cabe? Se han pasado 19 años. La señora Sonia, la mamá de Alex Lemun, solo pudo declarar ante un tribunal transcurrido 18 años de ocurrencia de los hechos. Jamás un tribunal de la República había escuchado el testimonio de la madre, precisamente por el carácter público que reviste el autor de los disparos. Si hubiese sido un disparo de un particular, evidentemente esto hubiese sido desarrollado y zanjado el año 2002-2003. El hecho de que estemos en el año 2021 juzgando un hecho del 2002 se basa única y exclusivamente en el carácter público del autor. En estas circunstancias, entonces, lo que también se encuentra acreditado en los hechos como funcionario público es precisamente lo que sustenta, entonces, la petición de esta parte querellante. Por lo tanto, solicitamos se acojan los recursos por algunas de las causales que han sido interpuestas y se anule la sentencia y el juicio oral. Bien, escuchamos ahora entonces a don Marco Rabanal, por igual tiempo, 3 minutos para su réplica. Gracias, señor presidente. Indudablemente la primera cuestión a referirnos es aquella
aquel reproche formal que se hace en la alegación de la defensa en cuanto a que se citaría en nuestro texto del recurso el juicio, la existencia de un juicio simplificado. Es cierto, en una oportunidad en todo el texto, como un error de tipeo, está esa palabra, simplificado. Pero la verdad es que es una referencia que no tiene mayor incidencia dentro del contexto de todo el recurso y sobre todo del petitorio final, en cuanto a lo que se pide al tribunal. Claramente en todas las otras referencias se habla de un juicio oral, y solo porque en una línea aparezca un error de tipeo no hace que eso, en definitiva, haga caer el recurso por una cuestión formal. Dicho eso, nos hacemos cargo muy brevemente de algunas cuestiones que la defensa valora en cuanto, sobre todo, a la actitud del acusado en la investigación, y nos referimos especialmente a la colaboración sustancial. Se señala por la defensa que los documentos que se han referido emanan del acusado. Pues bien, su señoría ilustrísima, la verdad es que lo que no señala la defensa es que si el acusado no hubiera suscrito determinados documentos, es muy probable que no hubiera continuado su carrera de carabinero hasta incluso ser ascendido. Lo que hizo el acusado no es más que lo que le corresponde hacer a cualquier carabinero que está a cargo de un procedimiento, y es firmar documentos, hacer descripción de los hechos, y no vemos cómo eso puede ser considerado como una declaración que está destinada a colaborar con la investigación, por cuanto no se trata de una cuestión meramente voluntaria, sino que es una obligación funcionaria. Y hay cuestiones que tampoco se señalan por parte de la defensa, y es que de todas estas muchas declaraciones, como dijo el tribunal, varias de ellas son en el contexto de sumarios administrativos. Y es una cuestión que hay que tener en consideración, por cuanto la verdad es que una declaración que se presta en un sumario administrativo tiene una finalidad bastante distinta a una declaración penal. En el sumario administrativo se buscan otras finalidades, se busca establecer si es que hay algún incumplimiento administrativo respecto a la conducta de una persona o de sus acompañantes, y no necesariamente colaborar con una investigación penal. Estamos hablando aquí de que muchas de esas declaraciones, en realidad, no todas son en un contexto penal, sino que varias de ellas en el contexto administrativo, y sin embargo son valoradas en conjunto por el tribunal y valoradas con una misma vara también por la defensa. Es una cuestión relevante que creemos que sus señorías ilustrísimas deben considerar. En cuanto a los reproches al agravante del 12 número 18 y a la alevosía, estamos a lo que ha señalado el querellante particular de la familia y nos adherimos a dichas consideraciones. Gracias. Bien, por último entonces, escuchamos a la defensa representada por don Jaime Morales para que ponga su recurso. Escuchamos. Muchísimas gracias, vuestra señoría ilustrísima. Trataré de ser lo más breve posible. El Ministerio Público dice que el defecto que advertimos no es real, como que no existiría. La verdad es que no nos llama la atención porque es muy evidente. Tengo el recurso en mis manos y dice fundamentos de derecho, y cita la causal y la destaca y la titula, y dice claramente artículo 352, y la segunda causal de la misma manera destacada también lo hace. Entonces nosotros entendemos que esto es parte del recurso y es la fundamentación del recurso probablemente tal, y en la conclusión no se menciona explícitamente esa norma. Por lo tanto, nosotros lo menos que podemos entender es que esa es la argumentación. Respecto de lo que sigue haciendo el Ministerio Público es nuevamente seguir cuestionando, ¿cierto?,
las razones que tuvo el tribunal, pero el recurso no consiste en eso. El recurso consiste claramente en que no existan las razones. Y las razones son variadas. Obviamente, con las limitaciones de tiempo que tengo, no puedo leer los considerandos, pero los considerandos son claves. Y son claves como para entender que efectivamente el tribunal se hace cargo de todos los elementos y los fundamenta con varias razones, no con una sola. Evidentemente no concurre la falta de razón suficiente. Respecto a lo que dice el colega Saavedra, querellante, ¿cierto?, por la familia, insiste en revisar los hechos. Parece que estuviéramos en un recurso de apelación. Eso no es procedente en este procedimiento. Y nos hace entrar en los hechos. Claro, los cuenta a su manera, lo que le parece razonable, lo que le parece conveniente, en orden a su argumentación. Pero no se trata de eso. El tribunal analizó todos esos elementos y otros que no los menciona el colega. Entonces trata de decir que mi representado actuó sobre seguro, pero estaba sobre seguro con una escopeta, con la cual no se puede apuntar a nadie en especial, sino que a un grupo o a una incidencia, y que además quiere que lo califiquen de alevoso, y además quiere que digan que se aprovechó de su situación, siendo que fue llevado ahí por las circunstancias. O sea, evidentemente, las argumentaciones del colega, aparte de ser propias de una apelación, no se condicen con los hechos establecidos en la causa. Y ese es el marco, y eso es lo que pido a vuestra señoría ilustrísima considerar. No vale la pena hacerse cargo de antecedentes o cuestiones parciales y aclararla porque no es el momento. Finalmente, respecto a lo que dice el Instituto de Derechos Humanos, nos llama la atención que también trate de considerar como un error de tipeo. La verdad es que está al final del recurso su error, según él es un error, y dice petición concreta. Y es la petición concreta la que le da la competencia a vuestra señoría ilustrísima para resolver el recurso. Y no la corrige más adelante. Por lo tanto, debemos entender que esa es la petición que hace, y no nos parece consistente, naturalmente, con la naturaleza del juicio. El resto, lo mismo. Hechos, hechos y hechos. Vuestra señoría ilustrísima, mi representado colaboró, y esa colaboración, de alguna manera, ya ha sido ventilada en esta misma ilustrísima corte, y creo que en esta misma sala. Esa colaboración no es una declaración en un sumario administrativo, fueron 10 declaraciones, pero no es solo colaboración por declarar, participó en todo el procedimiento, haciendo toda la labor que le correspondía en su función de mayor de Carabineros. El tribunal se dio cuenta de eso, y eso es lo que valora en la prueba. Finalmente vemos que el sustrato de todo esto es lo que se dijo más claramente por el Ministerio Público, la falta de proporcionalidad en la pena aplicada. ¿Y qué falta de proporcionalidad si no hay? Si el tribunal aplica el derecho. Además, en una época en que el homicidio, lamentablemente, estaba penado con una pena más baja que hoy. Antes del 2014, como bien sabemos, el homicidio tenía una pena más baja. Y a partir de ese marco penal, se mueve el tribunal. Y el tribunal estima concurrentes 3 atenuantes. Y baja solo un grado. Y en ese grado aplica la pena máxima. ¿Es el exceso benevolente? No nos parece. Nos parece que el tribunal aplicó el derecho. Y por eso, evidentemente, tenemos que concluir que no concurre ninguno de los requisitos de nulidad. La sentencia se ajusta plenamente a derecho y por lo tanto solicito que se rechacen todos los recursos por las razones expuestas. Muchas gracias, vuestra señoría. Bien, con esto concluimos entonces los alegatos. La fecha de lectura de sentencia lo va a señalar el ministro abogado integrante para cual quedará la lectura. El 14 de diciembre. Entonces se fija como fecha de lectura de sentencia el día, entonces día martes 14 de diciembre a primera audiencia. Bien, con lo anterior ponemos término a la vista de los recursos. Que tengan muy buenos días. Hasta luego. Buenos días, señorías, colegas. Estén bien. Buenos días, señorías. Recording stopped. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.